si mis heridas, Jesús, te sirven para que yo me mantenga contigo, pues déjalas, porque yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Pero si quieres, puedes sanarme, ¿no? Entonces, para mí esto fue impactante también porque salió del Gerson de lo más profundo. Salió de lo más profundo de Gerson. ¡Y ay, qué paisa! Por vuestra caixa. Bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva entrevista que va a ser ultra mega especial. Y también bienvenido a Gerson González. ¿Qué tal estás, Gerson? Bienvenido a Enriquísimo TV, por fin. Hola Enrique, sí, por fin tenemos la oportunidad de poder encontrarnos. Era una entrevista que teníamos prevista desde hace un buen tiempo. Y qué bueno que ya estemos aquí reunidos, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Pues me alegro de verdad muchísimo. Hay cosas que anunciar. Gerson nos tiene cosas que anunciar que son exclusivas para el canal. Se las ha reservado para contarlas aquí. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, que es donde las vamos a contar. No es que queramos contarlas ahí para que os quedéis todo el rato en el vídeo, sino porque va a tener una estructura, ¿no? Va a tener una estructura y conviene contarlas después, al final del vídeo, ¿vale? Así que lo primero, para que la gente te conozca y por qué estás aquí en el canal, ¿qué nos tienes que contar? Pues nada, preséntate un poco, de dónde eres, de qué trabajas, qué has estudiado, cuéntanos un poquito. Gracias, Enrique. Bueno, como ya me presentaste, pues yo soy Gerson González, soy peruano, vivo en la ciudad de Lima. Y bueno, yo pues soy una persona, bueno, un hombre, creo que hay que comenzar por ahí, ¿no? Y un hombre católico que entre otras realidades experimenta atracción por su mismo sexo, lo que actualmente se conoce como homosexualidad. Bueno, actualmente también, o mejor dicho, hace un tiempo hice unas promesas, hice la promesa de vivir mi homosexualidad en celibato, hice también la promesa de vivir en castidad y de ser fiel a la doctrina de la Iglesia Católica. Y pues a lo que me dedico prácticamente es a los audiovisuales, al montaje audiovisual, fotografía y por supuesto también, ya que hace un buen tiempo di un paso a la vida pública, es de que me dedico también al apostolado, a acompañar a personas que experimentan lo mismo que yo, como también a dar conferencias, entrevistas y conversatorios acerca del tema. Qué bueno, qué bueno. Ya que lo has sacado, era un poco para más adelante, pero claro, acabas de decir que has hecho unas promesas, que además fue hace poco, ¿verdad? Unas promesas, tú al ser católico homosexual, claro, esto llama muchísimo la atención. Y una de las preguntas que yo tenía aquí, que además fue una pregunta que me hizo un amigo, hola Jorge, ¿qué tal? Que me hizo un amigo, digo, ¿qué quieres preguntarle, no? Y entonces dice, no, solamente preguntarle o saber por qué hace esas promesas, o sea, qué sentido tiene hacerlas. Y luego yo, otra pregunta que te hago sobre esto mismo, ¿por qué hacer estas promesas públicamente? Porque se puede hacer en la intimidad, ¿no? Se puede hacer, bueno, pues a nivel parroquial y no dar entrevistas o no grabar nada o no decirlo. Pero tú has decidido hacerlo público. Primero, ¿por qué hacerlo y por qué hacerlo público? Gracias, Enrique. Bueno, ¿por qué hacerlo? Pues puedo decirles que gracias a este camino que llevo dentro de la iglesia, pero también en este proceso de irme conociendo a mí mismo, ir conociendo la realidad que vivo, porque ciertamente esta atracción al mismo sexo, esta homosexualidad, es una realidad que me habita. Hubo un momento en mi vida en la cual yo negaba esta realidad por más que la experimentaba, la rechazaba, pero puedo decirles que en el presente pues me he reconciliado con esta realidad. Creo firmemente que el Señor no me ha creado así y creo que no nos crea así realmente, creo que no, sino que ciertamente es un malestar que llevamos en nuestra identidad, en nuestra afectividad, en nuestra sexualidad, en nuestra autoestima y de alguna manera creo que como les decía, este proceso de irme conociendo ha hecho que pueda ir descubriendo esto, ¿no? Ciertamente ha habido una etapa en mi vida en la cual yo pues no tenía ningún problema con practicar actos homosexuales, como también no me abría al análisis en cuanto a reflexionar sobre qué cosa es esto, simplemente vivía dedicado a mis cosas sin analizar, sin preguntarme nada, ¿no?
Pero hubo un momento en el cual yo pues comencé a abrirme a esta posibilidad de ir analizando qué es lo que ocurre realmente cuando experimento esto. ¿Es simplemente que me gustan los chicos o es que hay algo detrás? ¿Qué es lo que exactamente pasa cuando esto ocurre, ¿no? Y también pude ir recordando algunas cosas de mi historia y de alguna manera ir vinculándolas. Y puedo decirte, Enrique, y a los que están escuchándonos, que ciertamente yo no puedo decir que son causas, porque al decir causas estamos hablando de que también hay efectos y no todas las personas que experimentan, no todas las personas que han pasado por estas situaciones pues terminan volviéndose personas homosexuales. Es por ello que yo no utilizo la palabra causa, soy muy cuidadoso con esta palabra, pero sí puedo decir que son como terrenos o cosas muy comunes que hemos pasado muchos de nosotros. No todas las personas que han experimentado esto se vuelven personas homosexuales, pero sí muchísimos de nosotros hemos tenido estas experiencias. Concretamente en mi caso, para que luego se pueda entender por qué hago estas promesas, concretamente en mi caso, por ejemplo, yo soy consciente de que no tuve el afecto de mi padre, ¿no? No tuve un te quiero, un te amo, un buen abrazo de parte de él. Era como que él estaba, pero yo no sentía que estaba. O sea, ciertamente yo era consciente que él venía de trabajar, que él nos ayudaba, etcétera, pero yo no sentía a mi papá, ¿no? Es como una carencia afectiva finalmente. También que de alguna manera creo que pasó un momento en mi madre en la cual de alguna manera ella se volvió muy violenta a nivel de sus palabras, a nivel de violencia física incluso. Y claro, yo recuerdo muy bien que hubo un momento en el cual yo hasta le tuve miedo. Y considero que este es un factor muy importante porque finalmente la madre es la primera mujer con la cual tenemos confianza. Entonces, si nuestra madre de alguna manera nos termina generando miedo o ansiedad o depresión, siendo tan pequeños, de alguna manera esto se puede proyectar en la imagen que tenemos de mujeres. Entonces, concretamente yo creo que en mi caso, este miedo que le tuve a mi madre, pienso que de alguna manera se proyectó en la idea que tengo de mujer, y por más que Gerson, que en ese contexto en el cual experimenté ese miedo, tendría 5 o 6 años quizás, ahora pues tengo 28 años, creo que ese miedo se ha mantenido hasta ahora. Y eso hace que de alguna manera, cuando me relaciono con las mujeres, pues puedo tener una amistad muy bonita con alguna de ellas o con varias de ellas, pero a nivel afectivo me siento un poco bloqueado. Como que si quiero dar un paso más allá, como que tengo el ánimo, pero experimento como que hasta ahí nomás, ¿no? Entonces yo pienso más bien que, en mi caso concreto, si me gustan los chicos, no es tanto porque me gusten y ya, sino que es por descarte. Es decir, porque experimento un bloqueo afectivo por las mujeres que me impide ir más allá con ellas, como un romance, por ejemplo, por descarte creo que experimento esta atracción por los chicos, porque finalmente algo me tiene que gustar, soy un adulto, entonces si no son las chicas, son los chicos, pero como dije, por descarte. Y también creo, y esto me he dado cuenta últimamente, de que posiblemente el bullying que recibí en el colegio de parte de los hombres, como también un poco la experiencia de abandono y de rechazo que pude haber experimentado en mi infancia en relación a mi padre y un poco también a mi hermano mayor. Entonces creo que de alguna manera ha hecho que yo me sienta excluido del grupo de los hombres. Y claro, se puede entender por qué muchos de nosotros tendemos a estar con las chicas, a refugiarnos con las chicas, a ser muy amigos de las chicas, ¿no? Entonces yo creo que puede ser por esa razón, porque nos hemos experimentado rechazados, abandonados por el grupo de los hombres y eso hace que no nos sintamos parte de, que nos sintamos fuera. Y claro, como necesitamos experimentar algo, naturalmente, nos termina gustando lo que finalmente nos termina dando un poco de miedo también y un poco de rechazo, que es la imagen del varón, ¿no? Un varón que de alguna manera nos ha hecho daño, ¿no? Por su maltrato, por su abandono, por sus burlas, qué sé yo. Y creo que de alguna manera esto pues ha hecho que muchos de nosotros seamos conscientes que somos hombres,
pero que no nos sintamos lo suficientemente hombres, como si fuésemos hombrecillos u hombrecitos, ¿no? Yo soy consciente que soy hombre, pero no me siento tan hombre, ¿no? Creo que ahí hay un problema ahí de autoestima también, ¿no? Y por último, para poder entender por qué humanamente creo que vivir de la manera como vivo es válida y justa incluso y necesaria, ocurre que he logrado descubrir qué es lo que exactamente ocurre cuando experimento atracción por mi mismo sexo, ¿no? Yo cuando voy por la calle y me cruzo con un hombre muy guapo, pues me doy cuenta que es guapo y me gusta. Ciertamente, yo decido seguir de frente, no complicarme la vida, no estar pensando, sigo de frente y ya está, ¿no? Pero he logrado darme cuenta qué es lo que ocurre en ese momento. Y pasa, Enrique, que cuando me gusta a alguien de mi mismo sexo, es porque en el fondo, muy en el fondo, es como si yo quisiera ser esa persona. Es como si yo quisiera estar en sus zapatos, o que cada vez que me veo frente al espejo, en vez de verme a mí, ver a ese hombre. Y esto que te estoy comentando, Enrique, no solamente es producto de mi autoanálisis y de analizar esta realidad que vivo, sino también escuchando muchas historias de personas que viven lo mismo que yo, como también cuando tuve la oportunidad de comparar estos argumentos o alguno de estos con un amigo que habla públicamente sobre homosexualidad ya muchos años, cuando le comento, por ejemplo, esto último que te decía, que cuando nos gusta a alguien, en realidad es como que nosotros quisiéramos ser esa persona, a pesar de que estamos en lugares geográficamente muy separados, esta persona coincide con lo que le dije, está de acuerdo. Entonces, ¿qué significa? Que esto no es producto simplemente de mi pensamiento, de mis ideas, sino que es una realidad que vivimos muchos de nosotros, o también, por qué no decirlo, todos nosotros, ¿no? Pero ciertamente es un poco difícil a veces ser consciente de estas realidades, de estas heridas, ¿no? Yo tengo un primo, te comento, Enrique, que él, bueno, no he conversado muy profundamente del tema con él, pero cuando le hice una pregunta sobre si esto le causaba un sufrimiento, él como que no pasa nada, ¿no? Como que todo estaba tranquilo. Y sí, es que aparentemente es así, pero Enrique, él es mi primo y yo he conocido parte de su historia y yo sé que ha habido heridas en su historia. Entonces, quizás hay personas que no son conscientes de las heridas de su historia, no son conscientes de cómo sus vínculos han podido afectarlos en el presente, ¿no? Y como te digo, pues ha sido parte del proceso en el cual yo me he dado cuenta de estas cosas. Es más, cada vez voy descubriendo nuevas cosas y creo que también el hecho de no practicar actos homosexuales me ayuda a ir descubriendo todas estas cosas. Si yo estuviese practicando, teniendo sexo, estando en pareja y adormeciendo mis heridas con placer afectivo o con placer sexual, claro, no podría darme cuenta de esto que voy descubriendo, pero como he hecho una pausa decidida de esto, entonces de pronto voy descubriendo cosas, voy recibiendo luces en cuanto a mi propia realidad, en cuanto a mi propia vivencia. Y solamente para cerrar esta pequeña parte, puedo decirte de que de repente habrán personas que dirán que han tenido una buena infancia en relación a sus padres, en relación a sus hermanos, a sus amigos, y aún así experimentan atracción por su mismo sexo. Pues déjame decirte que, por ejemplo, pienso en el caso de Philip, ¿no? Él comenta que cuando él es gemelo, y él comenta que cuando estaba en el vientre de su madre, bueno, su madre era una persona que sufría de depresión crónica, pero curiosamente cuando él estuvo en el vientre de su madre junto con su hermano gemelo, su madre experimenta el pico más alto de depresión. Y claro, ellos nacen y su mamá más adelante va a terapia, felizmente lo resuelve, pero creo que de alguna manera, Enrique, si nosotros estamos en el vientre de nuestra madre por 9 meses desarrollándonos de una manera tal que es todo muy rápido, digamos, y la mamá experimenta emociones muy fuertes, de tristeza, de abandono, de inseguridades y todo ello,
creo que de alguna manera, como nos estamos desarrollando en el vientre materno, eso puede afectarnos un poco. No puedo decir que la homosexualidad comienza allí, pero sí creo que de alguna manera esto que podemos vivir mientras nos desarrollamos en el vientre materno puede generar en nosotros una especie de hipersensibilidad que luego nos hará más sensible a lo que ocurra a nuestro alrededor. En el caso de Philip, su hermano, por ejemplo, no experimenta atracción por su mismo sexo, pero Philip en confianza me comentó de que, ok, su hermano no experimenta esto, pero sí hay otros desórdenes que él ha notado en su hermano. Entonces, es verdad, como dije, no puedo hablar de causas, pero hay cosas muy comunes que nos han pasado. Entonces, a nivel humano, Enrique, a nivel humano, esto lo puede entender incluso una persona no creyente o un agnóstico. A nivel humano, hay razones por las cuales no conviene que practiquemos actos homosexuales. Porque si yo soy consciente que mi homosexualidad es el producto de posibles heridas, bloqueos afectivos, carencias afectivas, un golpe en la autoestima, también de repente de algunos abusos, qué sé yo. Si yo soy consciente que mi homosexualidad es producto de estas heridas, ¿no será que más bien al practicar actos homosexuales, y entre estos actos incluyo el hecho de estar en pareja del mismo sexo, ¿no será que esto lo que hará es hacer más fuerte nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestros bloqueos, nuestras carencias, frustraciones, miedos, inseguridades, golpe en nuestra autoestima? ¿No será que esto más bien nos ahogará más en nuestra homosexualidad? ¿Hará más fuerte nuestra homosexualidad? Yo creo que sí. Y lo he vivido en carne propia. Yo te puedo decir de que yo experimentaba esta atracción de una manera, pero cuando comencé a tener relaciones sexuales con un hombre, y también introducirme en otro tipo de actos, cuando yo decido ya no continuar con estos actos, yo me experimenté más frágil de cómo era antes de estos actos homosexuales. Entonces, de alguna manera, me doy cuenta que los actos homosexuales sí fortalecen nuestras heridas, miedos, inseguridades, frustraciones, etc. Sí lo fortalece y nos hace más frágil. Entonces, humanamente hablando, tiene sentido renunciar a los actos homosexuales. Y esto no es solamente mi idea. Te comento que tengo un amigo argentino que él es agnóstico, es decir, que si Dios existe o no, pues a él le da igual, pero si fuese creyente sería judío, porque su familia es judía. Y él una vez me escribió diciéndome: Gerson, me doy cuenta que la mejor manera de vivir mi homosexualidad es en continencia, es decir, absteniéndome a los actos, ¿verdad? Es en continencia. ¿Por qué?, le pregunté. Porque es la mejor manera de vivir en paz con mi homosexualidad y conmigo mismo, y porque no me meto en problemas. Algo así me respondió, y yo me quedé impactado, y es un ejemplo que siempre comento, porque como un no católico, como un agnóstico, ha caído en la cuenta de esta realidad, de que eso es lo mejor para él. Y entonces, si un no creyente, un agnóstico en este caso, logra darse cuenta de eso, pues con mucha más razón nosotros también podemos darnos cuenta de esto, porque tenemos incluso un plus muy grande, que es la revelación divina, que es el Señor que claramente nos da pautas de cómo tener una vida buena y agradable a sus ojos, ¿no? Y cómo caminar hacia la felicidad, que finalmente es la santidad. Entonces tenemos ese gran plus, que es la fe. Entonces, para terminar esta parte, pues decirte que humanamente tiene sentido renunciar a los actos homosexuales. Y entre estos actos, la pareja del mismo sexo. Y a nivel de fe, pues tiene obviamente mucha razón también, porque si yo quiero amar al Señor y quiero ser santo, entonces es necesario que me diga pequeños noes, que me diga pequeños noes para poder dar un gran sí al Señor. Es necesario pequeños noes para dar un gran sí. Y parte de esos noes es lo que es renunciar a este tipo de actos, ¿no? Y yo te puedo decir en carne propia que soy más feliz, vivo mucho más alegre e incluso más estable, puedo darme mejor, puedo sonreír mejor, etcétera, 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 gracias a que he renunciado a esta práctica, gracias a que vivo entregándome al Señor.
En algún momento alguien me preguntó, ¿cómo hago para vivir en castidad? Y la respuesta es inmediata. O sea, yo no vivo pensando en no debo hacer, no debo hacer, no debo hacer, no debo hacer. No, yo vivo más pensando en cómo entregarme mejor, cómo darme mejor a Dios, cómo amarme mejor a los demás, cómo hacer bien cada cosa que me toca hacer. Entonces, es vivir siempre entregado, siempre dando lo mejor de uno mismo y dándose especialmente al Señor y a los hermanos, en el apostolado concretamente. Entonces, ¿por qué hago estas promesas? Porque es mi manera de amarme, porque es la mejor manera de amar al Señor en relación a mi homosexualidad, y es la mejor manera de amar también a los demás, porque de esa manera puedo incluso verles de una manera más limpia y entregarme mejor a cada uno de ellos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Era la de ¿por qué hacerlo público? Ya. ¿Sabes? ¿Por qué? Y luego ya si quieres, también te meto otra pregunta, que es una pregunta de una amiga mexicana, hola desde aquí, que dice, ostras, qué duro, ¿no? Entonces digo, si quieres se lo puedo trasladar, ¿no? El hecho de, oye, ¿no es duro hacer esa promesa? Porque claro, los casados, ¿no? El matrimonio se casan, es como que está súper establecido eso, ¿no? Como muy tal, los sacerdotes, los consagrados, las monjas. En cambio, tú haces esto y además lo haces público. O sea, ¿ha sido dura la decisión? Gracias, Enrique. A ver, primero, ¿por qué lo hago público? Bueno, primero que yo ya soy una persona que hace un apostolado público. Entonces, ya había salido en algunas entrevistas, en algunos medios, y me doy cuenta que esto realmente está ayudando a la gente, a personas que experimentan lo mismo que yo, como también a personas que no, e incluso a padres de familia, que varios de ellos se han puesto en contacto conmigo para conversar. Entonces, si yo ya estoy haciendo este apostolado público, luego, si voy a dar un paso tan importante para mí, que creo es la mejor manera de vivir mi homosexualidad, que es en celibato y castidad, ¿cómo hacerlo privado, no en secreto, cuando creo que esto más bien puede ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces, lo conversé con mi director espiritual y al final, pues, vimos conveniente de que sí, que era necesario incluso que sea de manera pública, o sea, de manera pública, ¿no? Ciertamente son promesas privadas en el sentido canónico de la expresión, son promesas privadas, pero eso no significa que por ser privadas tengan que ser a escondidas, ¿no? Sino que puede hacer con presencia de la gente. Entonces fue así como se dio, hice mis promesas en la casa de retiro Sagrada Familia, que se encuentra en la diócesis de Lurín, y pude estar acompañado de personas, de mi madre, de sacerdotes, y claro, luego pude dar una charla. Hice estas promesas de manera pública porque me di cuenta de que era necesario para mucha gente, como también que podría servirle a otros, a muchos, para poder también dar un paso adelante en su entrega al Señor. Puedo decirte de que entre las personas que se ponen en contacto conmigo, me escribió una mujer que, si está viendo este video, pues le mando un gran saludo. Ella es de México. Ella me comentó que cuando vio la entrevista que me hicieron en EWTN, ella, al saber de que yo hice estas promesas, ella misma, así muy emocionada, me comenta, ¿no? Ella decía, entonces sí se puede, ¿no? Y luego se pone en contacto conmigo y me dice que gracias a esa entrevista, y por supuesto gracias a la gracia del Señor, es de que ella también ha hecho sus promesas. Ella ha hecho la promesa de vivir su homosexualidad en celibato y de vivir en castidad. Entonces yo me sorprendo y le doy gracias a Dios por eso, porque me doy cuenta de que está dando frutos esto que hice, que este pequeño apostolado está dando sus frutos, y he podido ver a un fruto real, ¿no? Que incluso se ha puesto en contacto conmigo. ¿Cuántos más frutos habrá dado el Señor a través de esto? No lo sé, pero hay frutos reales. Entonces, sin duda, pues creo que fue una buena decisión el haberlo hecho de esa manera. Y bueno, en cuanto a si ha sido duro o no, pues debo decirte que no. Déjame decirte que no, porque yo creo que ha sido parte de este camino de querer amar mejor al Señor, querer amar más al Señor.
Y por supuesto, amándolo a Él, me amo a mí mismo y amo a los demás también. Y porque me amo también es que hago estas promesas, ¿no? Pero te puedo ser muy sincero, ciertamente hay razones muy humanas por las cuales no conviene practicar actos homosexuales, pero lo que realmente me movió a tomar esta decisión definitiva para mi vida ha sido el poder entregarle un corazón más dispuesto al Señor. Y te puedo asegurar, Enrique, que estas promesas no son una carga para mí, no son un peso para mí. Al contrario, me he dado cuenta que son un tesoro que ciertamente debo cuidar, debo proteger. Pero es eso, lo veo más como un tesoro, lo experimento y lo vivo como un tesoro que debo cuidar, no como una carga. Entonces estoy muy feliz de haber hecho esas promesas y de haberlo hecho público de esa manera y me doy cuenta que está ayudando a la gente, ¿no? Qué bueno, Gerson. O sea, me alegro infinito, ¿eh? Y además espero que, bueno, como esta chica que te escribió, que pueda ser, no sé, que pueda seguir dando frutos, ¿no? En este sentido. Tú te ves como, claro, supongo que ya son bastantes años de alguna manera dando testimonio como católico y homosexual, claro, porque uno puede dar testimonio como católico y ya está, que es maravilloso, pero en tu caso tenéis muchísimo que aportar a la Iglesia Católica. O sea, ya estáis empezando a aportar muchísimo, pero es que lo que queda es impresionante lo que tenéis que hacer, ¿no? Dentro de la propia Iglesia. Entonces, ¿tú te ves como un referente? ¿La gente te pregunta mucho, te pide ayuda? A ver, hay gente que me pide ayuda, hay gente que me pide consejo, padres de familia, también personas que experimentan esta realidad. Y yo ayudo en lo que puedo, ¿no? Tengo mis limitaciones, el día solamente tiene 24 horas, entonces no puedo atender a todos como quisiera, pero ayudo en la medida de lo que puedo. Y ser un referente, pues, no sé, no me gusta tanto el término. Yo diría más un servidor, ¿no? Un servidor sobre este tema y para la gente, ¿no? Ahora bien, hay gente, y esto lo digo para luego decir otra cosa, no es para vanagloria, pero hay gente que me ha dicho en algún momento, un padre de familia me dijo, yo quisiera que mi hijo sea como tú, una persona homosexual me dijo, yo quisiera ser como tú, y una catequista que escuchó mi charla me dijo, si tú puedes, ¿por qué yo no? En el buen sentido, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que a la gente le impacta y le ayuda mucho este pequeño apostolado que realizo. Pero lo que muchos de ellos no saben es de que para yo vivir como hoy estoy viviendo, he tenido que equivocarme muchísimo, he tenido que caerme muchísimo. Entonces, ciertamente habrá algún padre de familia que quiere que su hijo también tome la decisión como yo la tomé, pero deben saber de que yo para vivir como estoy viviendo he tenido que fallar harto. A tal punto, Enrique, te cuento, que yo tenía una vida de pecado tal que yo decía, si me muero ahora mismo, me voy directito al infierno, ¿no? Porque yo estaba fatal. Y claro, yo también soy consciente que el Señor me ha rescatado, el Señor me ha sacado de esas situaciones y Él pues me sostiene hoy felizmente, ¿no? Y soy feliz gracias a esto que el Señor me concede día a día. Qué bueno, y me gustaría decir que, y sobre todo si hay algún padre de familia que está escuchando esta entrevista, que yo creo que lo que debemos hacer es confiar en el Señor, confiar a nuestros hijos, bueno, en el caso de ustedes, a sus hijos, a las manos de la Virgen, ¿no? Dejar que ella se encargue, dejar que el Señor se encargue del proceso de cada uno de sus hijos. Ciertamente a veces los papás quieren que los hijos, pues, que no les pase nada, que estén en una burbuja, ¿no? Pero no es así, la realidad no es así. A veces tenemos que fallar, a veces tenemos que equivocarnos, a veces tenemos que ensuciarnos para poder experimentar qué es levantarnos, qué es limpiarnos, qué es experimentarnos, ser limpiados por el Señor, ser sanados por el Señor poco a poco, ser asistidos por Él. Yo creo que es necesario a veces las caídas y los errores, que al final pues
son parte de la vida también, para luego poder dar pasos grandes, ¿no? Ojalá que no pase nadie por esto, ojalá que nadie se caiga, ojalá que nadie cometa errores, ojalá que nadie peque. Pero si pasara, o si le está ocurriendo a tu hijo, o te está ocurriendo a ti mismo, pues tranquilo, estás en un proceso, o tu hijo está en un proceso, y orando, confiando en el Señor, llegará el día en el que esa persona o tú puedan dar un paso adelante, un paso hacia arriba, y levantarse y seguir adelante y caminar por el camino correcto, por el camino del Señor, y poco a poco acercarse hacia la santidad, ¿no? Qué bonito mensaje, Gerson, a los padres, ¿eh? Es importante saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que la misericordia de Dios es infinita, no se nos tiene que olvidar. Y seguramente yo ya haya subido un vídeo sobre cómo rezar la coronilla de la Divina Misericordia y hablar de la misericordia infinita de Dios, así que vais a este vídeo y os enteréis un poquito de qué va, y que es una pasada, o sea, saberse amado y perdonado siempre, aunque como dices, ¿no, Gerson? Muy, muy bien dicho, que ojalá no metamos la pata ni pequemos más, ¿no? Pero como es muy complicado, pues ahí está Dios para sostenernos y perdonarnos y pa'lante y circulando, como dicen algunos por ahí. Una pregunta corta, pero ahí, pum. ¿Es compatible ser católico y homosexual y estar dentro de la iglesia, yendo a misa todos los días, rezando todos los días? ¿Eso es compatible o no se puede? Sí, por supuesto, yo lo hago. Te comento que, gracias a Dios, pues actualmente estoy yendo a misa todos los días, comulgo, me confieso cada vez que es necesario, rezo el rosario, tengo mis ratos de oración, participo en la iglesia activamente, hago este apostolado dentro de la iglesia. Entonces, es posible, por supuesto que es posible. Y yo más bien invito a la gente que experimenta esta realidad, esta atracción al mismo sexo, esta homosexualidad, que no tengan miedo a acercarse a la iglesia. Yo sueño con que la iglesia sea el lugar más seguro para las personas homosexuales. Sueño, yo creo que hay mucho trabajo todavía que hacer, pero sueño que algún día la iglesia sea el lugar sumamente más seguro para las personas homosexuales. Y en realidad lo es, pero ciertamente hay algunas personas que no logran entender el mensaje de Jesús, no logran entender el mensaje de la iglesia, y es lamentable. Pero yo los invito a que no se sientan limitados a acercarse a la iglesia por esas razones, sino sepan de que hay un Dios que los ama, hay un Dios que los espera en la iglesia, en su casa, hay un Dios que quiere darles vida eterna, que tiene sus nombres escritos en el cielo, que quiere estar con ustedes, Él quiere darles todo lo necesario para que sean felices aquí y en la eternidad, y es un Dios sumamente misericordioso. Entonces, confíen que en la iglesia está el Señor. Confíen que en la iglesia está el Señor, independientemente de cómo los hayan tratado antes o cómo los traten después. Vayan porque allí está Jesús, quien los ama infinitamente con locura. Y por supuesto, es compatible tener esta realidad, tener esta atracción por el mismo sexo y buscar la santidad. Sí se puede. El Catecismo de la Iglesia Católica ya dice que estamos llamados a vivir, estamos llamados a la perfección cristiana. Eso significa a ser santos. Nosotros no estamos llamados solamente a vivir en castidad, sino a vivir el Evangelio entero. Y con la gracia de Dios se puede. Entonces es sumamente compatible. Ciertamente hay que estar abiertos, creo que hay que estar abiertos también a irnos conociendo, a ir descubriendo el porqué de alguna cosa, de alguna razón, el por qué experimentamos esto. Nos puede ayudar también a ir mejorando algunas cosas, ¿no? De repente ir perdiendo algunos miedos, ir perdiendo algunas frustraciones, tener más confianza en nosotros mismos. Creo que a nivel humano hay que estar abiertos a seguir trabajando en nosotros mismos. Eso creo que sí hay que tomar en cuenta. Pero mientras experimentamos esta realidad y muchas otras que pueden ser un malestar en nosotros, como por ejemplo la homosexualidad, que finalmente creo que al ser un malestar en nuestra identidad, afectividad, sexualidad y autoestima, es entonces una cruz. Como diría Santa Rosa de Lima, ella dice algo así como: la cruz es nuestra escalera al cielo. Entonces, si mi homosexualidad es mi cruz, si yo cargo bien esta cruz de cara a Dios y vivo con alegría
el Evangelio, vivo con alegría este camino hacia la santidad, puedo ser santo. Es decir que si yo cargo bien mi homosexualidad, puedo llegar a la santidad, puedo llegar al cielo. Entonces, más bien, en vez de estar odiando mi homosexualidad, debería reconciliarme con ella mientras la tengo, cargarla con paz y alegría y seguir tras los pasos del Señor, porque podemos ser santos. Y no estamos llamados a ser santos mañana o en el último momento de nuestras vidas. Estamos llamados a ser santos hoy, justamente en este momento. Entonces podemos también, con la gracia de Dios. Eso es. Entonces, bueno, ya lo has dicho más o menos, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante que aceptemos llevar nuestra cruz? Normalmente hay expresiones que son negativas hacia la cruz, ¿no? Ay, pues cuando te hacen la cruz, es que me han hecho la cruz, y es como que te han tachado, como que te han, ¿no? Pero en realidad debería ser algo positivo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? En tu caso tú consideras que gracias a tu homosexualidad, ¿verdad? Estás descubriendo que puedes ser santo ahí, concretamente ahí. Que a lo mejor hubiera estado mejor no serlo. Bueno, pero que como eso es ya impensable y no tiene mucho sentido, dices, bueno, pero ya está, lo acojo. Me echo a la cruz a las espaldas y tiro para adelante. O sea, ¿por qué es tan importante que aceptemos la cruz? Genial, gracias por tu pregunta, Enrique. Te voy a comentar algo muy, pero muy íntimo. Yo vivo este apostolado con tanta alegría, el servir a mis hermanos sobre el tema de la homosexualidad, que llegó un momento en el cual yo de pronto ya no comencé a experimentar el malestar que generaba mi homosexualidad. De pronto estaba tan contento, tan alegre, que ya no me sentía frágil, no me sentía débil, no sentía este malestar como te comento. Pero de pronto ocurrió un día en la que experimenté como si alguna herida se hubiese abierto o más de una, y me sentí frágil, me sentí melancólico, triste, de la nada. Y esto pues, a pesar de que estoy viviendo en castidad, estoy viviendo en lo que la iglesia me pide que viva, aún así me sentí así, ¿no? Y ese día pues fui a misa y al finalizar la misa me seguí experimentando igual. Y salió una oración desde muy profundo de mi corazón, Enrique, tal que incluso me acuerdo hasta ahora. Yo normalmente no me acuerdo las oraciones que he hecho en algún momento de mi vida, pero esta sí me acuerdo porque fue muy especial. Y yo le dije al Señor mientras me experimentaba de esa manera, mientras experimentaba esto, le dije, Jesús, si mis heridas te sirven para actualizar tu redención en mí, es decir, para actualizar tu obra salvadora en mí, ¿verdad? Jesús, si mis heridas te sirven para actualizar tu redención en mí, como también para ayudar a mis hermanos, entonces déjalas. Pero si quieres, puedes sanarme. Si mis heridas, Jesús, te sirven para que yo me mantenga contigo, pues déjalas, porque yo quiero estar contigo. Pero si quieres, puedes sanarme, ¿no? Entonces, para mí esto fue impactante también porque salió del Gerson de lo más profundo. Salió de lo más profundo de Gerson. Y puedo decirte que vivo yo con esa confianza de, Señor, ahora me toca cargar esta cruz, pero así como la cruz que tú cargaste y en la cual moriste, aparentemente fue una derrota, en realidad fue la mayor victoria de la historia. Si la cruz del Señor pudo salvar a la humanidad, entonces si a nosotros nos toca cargar una cruz particular, una o muchas, si las vivimos de cara a Dios, podemos actualizar esa redención en nosotros. Y también estamos ayudando a Jesús a que su obra salvadora ayude a los demás. Entonces, por supuesto, vale la pena cargar la cruz. Tiene sentido cargar la cruz. Y además también, Enrique, que en este mundo estamos solamente un tiempito. Y si por algún momento tenemos que cargar, por un tiempo tenemos que cargar una cruz, pues bienvenida sea, porque luego ya no habrá. Pero gracias a que la cargamos, bien cargada,
de cara a Dios, podremos alcanzar el cielo, la felicidad eterna, el gozo eterno, poder ver a Jesús cara a cara, solamente cargando un tiempo, una cruz. Vale la pena sin duda. Si yo quiero llegar al cielo y para llegar al cielo necesito una cruz, pues que venga y ya está. Qué bueno, espectacular, porque ¿quién no tiene esa cruz cargando, no? ¿Cuántas personas escucharán esto que tendrán enfermedades, que estarán pasando por problemas gordísimos, que a lo mejor yo no llego a experimentar en la vida y que no ven esa esperanza y no ven un final, ¿no? Que aquí estamos poco, como dice Gerson, aquí estamos poco y si nos llegan esas cruces que permite Dios, acojámoslas porque nos van a servir para la verdadera vida, que es la vida eterna, que esto está limitadísimo, que aquí es que, o sea, vivimos ahora muchos años por los avances de la medicina y tal, pero que lo normal es que que tenemos que aspirar a cosas grandes ideales. Gerson, y me quiero meter de lleno en lo que hemos dicho al principio, que lo vamos a dejar para el final, porque ya tiene sentido de todo lo que has contado. Esto que vas a contar en exclusiva, que te ha sugerido, supongo que la Virgen ahí en oración, con el Espíritu Santo han estado ahí maquinando, porque bueno, tú te dedicas a lo que has dicho, ¿no? Al tema audiovisual, un poco como yo, y que te quieres lanzar ¿a qué? ¿Qué te quieres lanzar? ¿Qué me has contado? Cuéntanos un poco a todos, porque esto es primicia y me vas a hacer la competencia. Digo... Cuéntanos un poco. Sí, claro. Bueno, yo me doy cuenta que el Señor pues me va dando ciertas luces, me va guiando por aquí y por allá, y pues veo claro que el Señor me está motivando, me está invitando a meterme más de lleno en esto, en este apostolado, y ciertamente tenía algunas ideas en mente, pero justamente rezando el rosario ocurrió que de pronto como que todo se armó. Mi poca fe me hace creer de que fue un momento de distracción simplemente, pero algo me dice en lo profundo que ha sido el Señor y la Virgen que me han querido, digamos, ya poner las cosas al frente, ¿no? Y pues veo claro de que voy a hacer un apostolado para bien de la gente, para bien de la iglesia, un apostolado sobre la homosexualidad, sobre la atracción al mismo sexo, que va a tener por nombre Victoria. El nombre obviamente tiene sentido por lo que ya dije antes, ¿no? Por la victoria de la cruz. Victoria va a ser el nombre de un nuevo apostolado para la Iglesia Católica, como también el nombre de un nuevo canal de YouTube en la cual vamos a hablar de homosexualidad y santidad y muchas otras cosas relacionadas al tema. Y también va a ser el nombre de una posible comunidad y creo que va a ser algo grandioso para mucha gente. Creo que es importante que la gente sepa de que hay un camino firme para nosotros, hay un buen camino para nosotros para ser felices y por supuesto es el camino hacia la santidad, en santidad hacia la santidad, gracias a Jesús, ¿no? Entonces, esa es la primicia, es Victoria, el nuevo apostolado, canal de YouTube, posible comunidad y esperamos sea de bendición para mucha gente. Qué bueno, pues ya estáis contactando, yo voy a dejar abajo los contactos tuyos, ¿no? De Facebook, bueno, para que puedan contactar contigo, buscarte, por si de repente de ahí salen testimonios que puedan servir, bueno, pues o que simplemente queráis contar algo a Gerson, que os pueda echar una mano, que como veis, y como ha dicho antes, pues no es que sea un referente, sino un servidor, lo cual me ha gustado porque qué alivio da cuando uno dice, jope, pues si mi vida sirve para servir a los demás, para servir a Dios, para dar muchísima gloria a Dios, que es de lo que se trata, que en las misas hay veces que después el sacerdote, al terminar, ¿cómo dice exactamente? Glorificad a Dios con vuestra vida. Ay, a mí me encanta eso, porque en realidad cuando salimos de misa, ya no los domingos, sino de lunes a domingo, como Gerson y yo hacemos, tratamos de ir todos los días a misa, porque ¿quién no quiere estar con Dios todos los días y tenerle, no? Es que es una pasada. Cuando salimos de misa, es que salimos de misión. No salimos, ay, qué bien he estado en misa, me voy, y como si no me afectase nada en mi vida. No, es que cuando salimos, salimos es como cuando Jesús mandaba a los
creo que eran 70, ¿no? A los 70 discípulos que él tenía, venga, iros por ahí en parejas a los pueblos, que os den de comer, iros con casi sin sandalias se iban, descalzos, y pues es un poco así, hay que salir, ¿no? Entonces, pues hagamos eso, ¿no? Hagamos eso y sin miedo, porque la misión que tenemos es muy bestia y tenemos que servir. Pues nada, Gerson, o sea, me parece que en nada es de las entrevistas más cortas y yo te agradezco muchísimo, pero es que has dicho tanto que a ver cómo lo edito eso luego, que yo quiero luego sacar vídeos cortos de eso, a ver cómo me has puesto en un compromiso, pero nada, fantástico, maravilloso. Y además te agradezco el esfuerzo de las cámaras, del sonido, de la luz, que habéis visto qué pedazo de calidad de entrevista, que ya graba hasta mejor que yo, voy a tener que externalizar las grabaciones. Así que, bueno, Gerson, no sé, si quieres decir un mensaje final, si quieres, no lo sé, pues si piensas que esto puede llegar a algún obispo incluso, ¿no? Porque también hay que dar mensajes no solo a las personas homosexuales que están un poquito fuera o lo que sea, sino, oye, quizás haya algún obispo que tiene que espabilar, algún catequista, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bien, lo que yo les invito es a no caer en los extremos. Hay extremos que finalmente nos perjudican a nosotros. Uno de ellos, por ejemplo, es aquel extremo en el cual se dice que la única solución para nosotros, para ser buenos cristianos, es la sanación. La sanación, la sanación y la sanación. Que yo experimento atracción por mi mismo sexo porque aún me falta fe, ¿no? Que es porque me falta fe vivo esto, ¿no? Y no, ciertamente no es así, ¿no? Y no podemos encasillar esta realidad solamente con el tema de la sanación. O sea, yo creo firmemente que el Señor da la gracia en cualquier caso, ¿no? Si una persona experimenta atracción por su mismo sexo, y hay casos de personas que la experimentan y luego dicen que ya no, llámese Richard Cohen en Estados Unidos, Mauricio Clark en México, Lucas Di Tolbe en Italia y algunos otros. Si hay personas que dicen que experimentaron esta atracción y luego ya no, ok, bendito sea Dios. Qué bueno que Dios haya obrado así en sus vidas. Hay personas que dicen que experimentan esta atracción y luego de pronto como que ya no la experimentan, que la dejan de sentir. Y esto lo escuché directamente de alguien, de un español que contó su testimonio, que él dijo que de pronto experimentó una atracción por una mujer y que parece que estaba como formalizando alguna relación con ella, pero luego él cuenta de que como que se dio cuenta que esta atracción que experimentaba con ella, así como el café y el azúcar, cuando lo mueves en el agua, se disuelve y desaparece, ya, él mismo puso un ejemplo así, igual esa atracción que experimentó por esa mujer como que se fue disolviendo y fue desapareciendo. Entonces es una realidad que muchos viven, experimentan esta atracción por su mismo sexo y luego parece que ya no está, que ha desaparecido y luego vuelve y luego aparece, ¿no? Y habrán personas que experimentan esta atracción y por más que han pasado muchos años de su vida, siguen experimentando esta atracción y quizás será una tal que los acompañará hasta el final de sus vidas. Entonces, cual sea el caso, Dios igual da la suficiente gracia para que cualquier persona se santifique. Si uno experimenta atracción por su mismo sexo y luego ya no, ok, bendito sea Dios, igual Dios te quiere santo. Si uno experimenta atracción, luego ya no, la vuelve a experimentar, luego ya no, la vuelve a experimentar, ok, Dios igual te quiere santo y te dará la gracia para ser santo. Y si una persona experimenta atracción por su mismo sexo y esa atracción lo va a acompañar el resto de su vida, bendito sea Dios también. Dios también te da la gracia para que seas santo con esta realidad. Entonces no encasillemos todo en el tema de la sanación. Dejemos que Dios obre a su manera y a su tiempo. Ciertamente Jesús sana, eso no hay que tener duda, pero Él sana a su tiempo y a su modo. No podemos apurarle y también es verdad que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que nos conviene. Y si a algunas personas les conviene cargar esta cruz para santificarse, pues bendito sea Dios por eso, ¿no? Bendito sea Dios por eso. Entonces no caigamos en el extremo de la sanación. Ese es un extremo que finalmente nos hace daño y que a mucha gente puede terminar alejando de la iglesia.
porque parecería que fuese el único camino para nosotros y no es verdad. El otro extremo es el de la permisividad, el creer de que la mejor manera de acompañarnos y ayudarnos es dejando que hagamos lo que queramos con nuestro cuerpo, con nuestros actos, porque sí, porque hay que tener misericordia, hay que comprender todo. A ver, ciertamente hay que comprender, hay que escuchar, hay que atender, por supuesto, pero luego terminar diciendo de que lo que estamos haciendo a nivel de actos homosexuales está bien, me parece un exceso. Tengo un amigo en Colombia que tiene que irse a otra ciudad a confesarse, porque si él se confiesa con los sacerdotes de su pueblo, los sacerdotes de su pueblo le dicen, ¿por qué te confiesas de eso si eso no es pecado? ¿No? Les tiene que irse más lejos, ¿no? Tengo una amiga, una conocida que se fue a confesar con un sacerdote diciéndole que había besado a su amiga y el sacerdote le dice, ¿pero por qué te confiesas de eso, ¿no? Si eso no es pecado? Entonces, claro, yo entiendo que para muchos sacerdotes, clérigos y para mucha gente en realidad, el tema de la homosexualidad es un tema complejo, ciertamente, pero recuerden la doctrina, recuerden la enseñanza de la Iglesia. No pongan sobre la enseñanza de la Iglesia sus ideas personales, sus conceptos personales, su pensamiento acerca de la homosexualidad. Entonces no caigan en ese consentimiento, ¿no? Ciertamente hay que acompañar a todas las personas y muchas de estas llegarán muy frágiles, llegarán con caídas, llegarán incluso en pareja, ¿no? Hay que acompañarlas, hay que estar con ellas, ¿no? Pero irlas encaminando hacia la perfección cristiana, hacia la santidad, no dejarlas así como están, ¿sí? Y por último, hay otro extremo que es el de la indiferencia, que es de aquellas personas que dicen, que podrían decir que tú y yo ahora, Enrique, estamos perdiendo el tiempo, que no deberíamos hablar del tema, que es un tema que, para que no haya el problema de la ideología de género, para que no haya el problema de las leyes civiles, etc. Entonces, la solución es dejar de hablar del tema, y esa no es la solución. La solución es todo lo contrario, es poner el tema sobre la mesa y tratarlo y juntos buscar la verdad sobre estos asuntos. Yo no me creo dueño de la verdad, por cierto, pero en comparación con los argumentos pro-gays, etc., que muchos utilizan, yo creo que estoy más cerca a la verdad. ¿En qué sentido? En que la verdad es objetiva, la verdad está. Y quienes más se acercan a la verdad, es mejor. Están ganando, digámoslo así, ¿no? Y como digo, yo no me creo dueño de la verdad, yo no creo que la verdad la tenga en cuanto al tema de la homosexualidad. No creo que la tenga en totalidad, de manera absoluta. No. Pero creo que me he acercado mucho, con la gracia de Dios, por supuesto, y con el análisis que he podido hacer sobre el tema, en comparación con los argumentos tan sencillos como naciste así, no pasa nada, sigue adelante, todo es amor. Me parecen argumentos muy, muy baratos, la verdad, que finalmente no hacen feliz al hombre, ¿no? No lo colman de gozo. Entonces, creo que es eso, juntos deberíamos buscar acercarnos hacia la verdad objetiva acerca de la homosexualidad. Y por supuesto, la verdad siempre se va a encontrar mientras más cerca nos encontremos de Jesús. Ese es mi mensaje para todas las personas no homosexuales que nos escuchen, tanto clérigos como laicos. Y finalmente, pues cierro diciendo nuevamente gracias, Enrique, por la invitación, gracias por este espacio que me permites, en el que me permites estar, hablar, gracias por escucharme, por tu tiempo, y espero que sea de bendición esto, y cuento con tus oraciones para lo de hoy y para lo que se viene en adelante, y tú cuenta con las mías. Cuenta con ello. Tenlo por seguro. Y nada, pues gracias a ti por tu tiempo, gracias por dejarlo tan profesional. Te agradezco muchísimo, además a mí me encanta hacerlo así. Y gracias también por ese mensaje contundente, final, que era además necesario que se dijera. Así que bueno, todos los que estáis ahí, habéis estado en este ratazo, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere. Así que, hasta luego. Sí, para la misa de 6:30.